Bien, amigos de EBTV Miami, retomamos el contacto desde el interior de Venezuela a propósito de estas jornadas de protestas cívicas que llevan más de 100 días en el país y que exigen la renuncia de Nicolás Maduro y por supuesto la suspensión de la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. Nuestro invitado hasta ahora, el exgobernador del Estado Portuguesa y dirigente de la Mesa de Unidad Democrática en el Estado Portuguesa, el licenciado Iván José Colmenares. Con él queríamos conversar un poco más de la situación que se vive en el país y en esta zona de los llanos venezolanos. Teníamos que mencionar el tema muy importante de las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos a 13 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es esta medida? ¿Lo que se esperaba? ¿Se habla de alguna manera de que pudieran venir sanciones mayores? El análisis que puedas ofrecernos. Mira, yo al contrario de mucha gente veo con mucho recelo la opinión norteamericana. Yo creo que desde los tiempos de Chávez, cada vez que George W. Bush o el presidente Obama hablaba de la situación venezolana, creo que favorece al régimen. La injerencia norteamericana en un país que tiene un origen, aunque sea declarativo, anticapitalista, antiimperialista, no capitalista, antiimperialista, en la intervención norteamericana yo no sé si también es por que yo vengo del mundo de la izquierda, y yo sigo creyendo que soy un hombre de izquierda profundamente democrático, esa injerencia a mí me preocupa. Yo creo que las sanciones son legítimas. Yo creo que la situación de las riquezas inmensas de venezolanos que de la nada se convirtieron en potentados económicos, que riegan su fortuna por el mundo, que la exhiben sin ningún pudor, con todo el cinismo, son merecedoras de sanciones, sobre todo porque provienen unas de la corrupción, otras del narcotráfico y otras de la vinculación y del financiamiento del terrorismo. Entonces yo creo que sí hay que investigarlo. Indudablemente que para el mundo entero eso puede ser importante, pero creo que cada vez que Donald Trump abre la boca, el régimen coge aliento. Entonces yo creo que indudablemente aquí hay que ver la cosa con esa convicción venezolana de que nosotros, con la ayuda internacional, con la presión internacional, que eso sí no puede faltar, porque Venezuela no es una isla, Venezuela no es un país como Cuba, como Haití, como Corea del Norte, es un país muy importante para la región. La presión internacional, la intervención de los organismos internacionales son importantes para nosotros. Pero esa injerencia directa, creo que no, aunque tenga razón, son a veces inoportunas. Yo estoy de acuerdo con las sanciones, yo estoy de acuerdo con lo que Estados Unidos puede tomar cada vez que pueda opinar, opine, pero indudablemente el régimen coge aliento y esa solución hay que buscarla en Venezuela. Yo saludo, por ejemplo, a pesar de que mucha gente detesta eso, la intervención de Zapatero, la de Torrijos, la de Fernández, cada quien con sus propios intereses, cada quien con sus particularidades, pero nosotros necesitamos sentarnos. Pero es que el gobierno no quiere, el gobierno cada vez implosiona el diálogo. Es decir, el gobierno dice de amor y paz y está construyendo una constituyente para arrasar con la oposición, como bien lo dijo el exfiscal en medio de una intervención, creo que ya era de alcohol, porque yo creo que estaba muy imbuido en esos placeres del dios Baco. Entonces, la situación tenemos que resolverla en Venezuela, pero yo creo que no hay, el radicalismo a veces nos vence. Y creo que es hora del diálogo, de la negociación, porque diálogo ha habido mucho, diálogo lo hay también detrás de las cortinas, pero es importante que la gente sepa que hay una negociación. Yo creía que, por ejemplo, la casa por cárcel de Leopoldo López era una señal. Y yo creo que también en el gobierno hay muchas contradicciones, Manuel. Entonces, indudablemente, esas contradicciones tenemos que nosotros aprovecharlas y hay con quién hablar. Si el chavismo disidente se ha convertido en un papel protagónico, si el papel de Luis Ortega diga que nadie pensaba hace 6 meses que ella podía hacer lo que está haciendo en materia de denuncia de los derechos humanos y de violación del orden constitucional, indudablemente esas contribuciones han sido importantes para la lucha que tenemos. Entonces no es solamente la MUD, es la MUD y el chavismo disidente, son los militares que están detenidos, sus familiares, la gente que indudablemente necesita ser escuchado para que todos juntos hagamos un enorme bloque y salgamos de esta pesadilla. Okay. En cuanto a la información que se ha filtrado y las propuestas que de alguna manera han realizado quienes se supone que eventualmente integrarían esa Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuáles son los riesgos que corre la población venezolana? ¿Realmente se instauraría de forma constitucional una dictadura en el país? Yo creo que sí. Ellos, los papeles de trabajo. Y no hay que olvidar que esta Asamblea Nacional Constituyente tiene un recuerdo que fue derrotado además. Pero en la reforma del 2007 que impulsó el presidente Chávez
y que aceptó la derrota al presidente Chávez del pueblo venezolano, indudablemente estaba dibujado un Estado comunista, un Estado Castro comunista, al modelo de Fidel Castro y de Raúl Castro, no al modelo ni siquiera de los comunistas soñadores de la época. Entonces, esta Asamblea Nacional Constituyente es más peligrosa porque no hay hombres de ideas, hay soldados que indudablemente responden a los intereses de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo que protagoniza la élite dirigente de Venezuela. Están cuidando sus privilegios, están cuidando que nadie les toque todo lo que han conseguido. Y yo creo que ahí está el centro de la posibilidad de las negociaciones. Nosotros debemos de garantizarle, y lo digo 20.000 veces, así muchos se molesten. ¿Cuál de los nuestros es peor que Timochenko y que Marulanda? Ninguno. Ponga pues el peor, Diosdado Cabello y Tarek El Aissami. Aquí todo el mundo sabe cuánta gente asesinó a la FARC en Colombia, y sin embargo se sentaron a negociar con la ayuda del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que en Venezuela nosotros no logremos con una tregua devolverle al país la paz y la seguridad y el camino hacia el desarrollo? Porque no solamente es un problema político lo que significa la Asamblea Nacional Constituyente, además tiene sus entretelones que indudablemente pudiéramos verlo con más interés. ¿Quién va a dominar esa Asamblea Nacional Constituyente? Interesante las reflexiones que hasta ahora escuchamos y compartimos con ustedes en esta entrevista que realizamos al exgobernador del estado portuguesa, Iván José Colmenares. Nosotros aún tenemos algunos minutos y otros temas que abordar. Por lo pronto hacemos una pausa y los invitamos a continuar con la programación de EBTV Miami.